Si tienes un podcast o estás pensando en crearlo, hoy te traigo un listado de 15 podcasts que te ayudarán a crear un podcast de éxito, a vivir de él o al menos monetizarlo para convertirlo en un canal de ventas importante en tu negocio. Muy buenas y bienvenido al podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón y cada semana aprenderás estrategias de marketing digital para generar más ingresos y ventas con tu podcast. Recuerda unirte a la comunidad de emprendedores Triunfers desde borjagirón.com/comunidad y así podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores. Accederás a el podcast secreto cada viernes, un episodio increíble en exclusiva. A los retos y a las categorías dentro del grupo de Telegram, donde hablamos sobre Instagram, redes sociales, finanzas, criptomonedas, salud, inteligencia artificial, marketing, podcasting, productividad y todo lo necesario para hacer crecer tu negocio. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. Antes de nada, tengo dos recomendaciones. Te dejo en las notas del episodio estas dos recomendaciones. Bueno, por una parte, el listado de estos mejores podcasts que te traigo los tienes en un artículo que he creado en borjagirón.com y que te dejo el enlace en las notas del episodio para que hagas clic y encuentres todos estos podcasts. Por otra parte, mejores aplicaciones para escuchar podcasts. Por ejemplo, Podcast Guru o Fountain, que te permite ganar dinero por escuchar podcasts, y si tienes tu podcast ahí subido, también te permite ganar dinero por tener tu podcast subido en Fountain. Te dejo el enlace de estas mejores aplicaciones para escuchar podcasts, entre ellas Podcast Guru, iVoox o Fountain. Es muy importante que si tienes un podcast o estás pensando en crearlo, revises todas estas aplicaciones para ver si tu podcast se encuentra, si aparece y sobre todo si está actualizado, si no está utilizando un RSS que haya pillado por ahí, uno antiguo, que esté duplicado. Mucho cuidado con esto, es importante hablar con el soporte técnico de estas aplicaciones para no perder oyentes, para que alguien busque, por ejemplo, si buscas la palabra Instagram, aparezca el podcast de Instagram. Es importante que esté optimizado porque si no puedes perder oyentes o de repente dejan de escucharte. Y por otra parte te dejo otro enlace con los mejores micrófonos para grabar podcast. Si estás empezando y estás pensando en crear un podcast, aquí te dejo el listado que voy actualizando de forma frecuente con los que son para mí los mejores micrófonos para grabar podcast. Además, en ese artículo te dejo también un listado con los podcasters más reconocidos del mundo hispanohablante, incluso algunos ingleses, que he analizado cuáles son los podcasts que están utilizando. Y así dices, me encanta cómo se escucha este podcast. ¿Qué micrófono usará? Pues ahí he recopilado los mejores micrófonos de todos estos podcasters famosos. Y ahora sí, vamos con ese listado de podcasts que te recomiendo escuchar. El primero de ellos es... Bueno, obviamente Marketing Digital para Podcast. Espero que estés suscrito. Si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo para no perderte el resto de episodios. En este podcast, Marketing Digital para Podcast, un servidor, Borja Girón, aprendes o te enseño todo lo que puedo, todo lo que voy aprendiendo, todo lo necesario para ganar oyentes y generar ingresos con tu podcast. Básicamente te permite crear un podcast profesional y llevarlo a lo más alto a través de técnicas de marketing online, trucos, aplicaciones, herramientas que te permiten disparar tu podcast, monetizarlo e incluso vivir de él. El segundo podcast que te recomiendo es Podcasters. Es un podcast de iVoox, de la plataforma, que te permite conocer herramientas y estrategias de la mano de Dani Karan para crear, acelerar y monetizar tu podcast con creadores y profesionales que te cuentan sus experiencias. De hecho, tienen algunas secciones muy interesantes con aprendizajes de películas, de series, muy chulo. Podcasters. Ese podcast se lanza cada 2 semanas, si mal no recuerdo.
Notipod Hoy es un podcast diario con noticias, tendencias del mundo del podcasting creado por Araceli Rivera. En un inicio estaba también Melvin Rivera ahí, pero ahora mismo lo lleva solo Melvin Araceli Rivera y la verdad que está súper bien. Es un podcast diario, directo al grano, con noticias, estudios, tendencias del mundo del podcasting. Si tienes un podcast o estás pensando en crearlo, tienes que escucharlo. Bueno, todos estos podcasts, estos 15 podcasts, tienes que suscribirte a ellos sí o sí. Yo estoy suscrito, los escucho y aprendo un montón. Esto es Podcast 2.0, el podcast de Robert Sasuke. Robert Sasuke tiene un montón de podcasts y entre ellos esto es Podcast 2.0. Te cuenta sus mejores consejos, trucos, técnicas y herramientas para que tu podcast no sea uno más del montón. Tómate unos minutos para escucharlo porque te asegura que aprenderás de manera sencilla y rápida. El podcast está producido en República Dominicana para todo el mundo. Quiero ser podcaster. Este podcast está creado por Sune y te ayudará con tus objetivos en el mundo del podcasting. De hecho, tiene un servicio de edición, de creación, bueno, todo lo que esté relacionado con el mundo del podcasting, Sune puede ayudarte. Es un referente en el mundo hispano del podcast y tiene también varios podcasts, lleva podcasts muy potentes, así que tiene grandes conocimientos en este sector. Escucha su podcast, el podcast algunos episodios son súper cortitos, muy directos al grano y eso me encanta. Y bueno, básicamente escúchalo, quiero ser podcaster. Al otro lado del micrófono, si buscas un metapodcasting en pequeñas dosis, este es tu podcast. Conoce el programa diario, aunque no siempre es diario, supongo que va por temporadas, dedicado a impulsar el podcasting, reseñando noticias, eventos o herramientas o incluso experiencias personales relacionadas con este medio, de la mano de Jorge Marín. El nombre del podcast. Es un podcast bastante nuevo y que si no sabes por dónde empezar, te aconsejo. Este programa es cada semana donde recomiendan capítulos destacados y vas a conocer de cerca a un podcaster invitado que te hablará sobre su contenido, conocerás a todos estos creadores y finalmente sabrás cuál es el nombre del podcast. Todo esto acompañado de su propio estilo y su humor característico de la mano de Kim Alma en colaboración con Alex Lemos. Podcastinitis es el podcast de los podcasts, un podcast que habla sobre marketing, negocios digitales y marketing en general, ficciones, actualidad, entrevistas y entretenimiento desde el lado más curioso y creativo de Santos Garrido. Si buscas un podcast que te suena a radio, un canal lleno de sorpresas, contenido de valor, entrevistas diferentes y un pellizco de sal, te encantará este podcast. Podcast número 9, el podcast de Mumbler. Mumbler es una herramienta que te ayuda a crear podcasts de pago, a hacer crecer tu audiencia y a monetizar contenidos. Se basan en la transparencia, lo cuentan todos sobre su proyecto y en el podcast charlan con creadores de contenido que también abren sus puertas para contar cómo producen, venden, crecen, superan retos, monetizan, todo 100% transparente. Podcast número 10, Podcaster al Desnudo, un proyecto podcastil dedicado a desnudar a otros podcasters en forma de entrevista. Aquellas preguntas que siempre quisiste saber sobre tus locutores favoritos, de la mano de Jesús Martín, Sandra Ventas y Dani Maverick. El podcast número 11 para podcasters es La voz de mi marca. El podcast te impulsará tu marca personal creando tu propio podcast. Guillem Recolons y Celestino Martínez te ayudan a aprovechar la oportunidad increíble de lograr tus objetivos profesionales con tu voz. En cada episodio te acompañan en la experiencia de utilizar un podcast como estrategia de marca personal. Podcast número 12, Promo Podcast. Aunque ya lleva un tiempo sin publicar, es un podcast creado por Emilcar, es muy bueno, cuando publica el contenido es brutal, así que suscríbete aunque lleve un tiempo sin publicar, sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde hablan de podcasting. Podcast número 13, muy de nicho.
noticias que te darán ganas de seguir produciendo, narradas por dos comentaristas del mundo del podcasting, llamados Rafael Lechado y Mike Mora. Es un podcast que también lleva un tiempo sin publicar, pero que espero que vuelvan. Y los dos últimos podcasts, en este caso, son en inglés, pero por una parte te van a ayudar a aprender inglés si estás ahí aprendiendo, y por otra parte el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, bueno, incluso en el Reino Unido también, nos llevan unos años por delante. Así que es importante estar informados, saber qué se cuece en este mercado para aprovecharlo y traerlo a nuestro público. Básicamente, el podcast que te recomiendo es The Podcast on Podcasting y el podcast número 15 es The Science of Podcast. De hecho, este podcast está creado por Spreaker. También hay algunos momentos en los que no se publican, espero que vuelvan pronto, pero son dos podcasts que también te recomiendo. Si conoces algún otro podcast para recomendar, coméntalo, déjalo en los comentarios del artículo que he creado en borjagirón.com, que te dejo en las notas del episodio, y así podemos ir conociendo nuevos podcasts creados para nosotros, como podcasters o futuros podcasters. Es importante que le des me gusta, que dejes un comentario, que compartas el episodio y que todo esto lo hagamos cada vez que escuchamos podcast. Yo cada vez que escucho un podcast, sobre todo escucho en iVoox o en Fountain, le doy al me gusta. Si puedo, le dejo un pequeño comentario. Y si voy un poco más allá, lo comparto. Si veo que puede interesar a mi público, a otros emprendedores, lo comparto. Es importante, al menos darle un me gusta. Es increíble cómo vemos el número de oyentes de los podcasts, por ejemplo en iVoox, de 1.000, 2.000, 10.000 y 10 me gustas. La gente que hace. Es importante que agradezcamos el formato podcast, así que comparte, dale a me gusta. Si alguno de estos podcasts no los conocías y te gusta, también aprovecha siempre cada episodio, agradece cada episodio porque la mayoría son gratis. Entonces tenemos que agradecer este contenido que nos aportan todos estos podcasters. Una vez más, únete a la comunidad de emprendedores, no emprendas solo o sola, borjagirón.com/comunidad. Suscríbete a este podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y tendencias del mundo del podcasting. Si quieres seguir escuchando estos episodios, como te he comentado, compártelo, dale a me gusta, deja 5 estrellas, esto sí que ayuda, o comenta el episodio. También puedes acceder a mis cursos de marketing digital, incluido el curso de podcast, en triunfacontublog.com. Y recibir mis secretos para emprender con éxito cada día en tu email. Apúntate gratis en borjagirón.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero.